Bienvenidos, Dios les bendiga. Estamos aquí compartiendo con vos un nuevo programa. ¿Cómo estás, Joel? Muy bien, la verdad es una alegría poder nuevamente compartir este tiempo donde hablamos la palabra de Dios. Bueno, hoy queríamos hablar acerca de las 4 personas que existen en esta tierra. La primera son las personas que no tienen al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué te parece, Joel? Bueno, es una situación muy difícil, ¿no? Aquel que no tiene al Espíritu Santo de Dios porque tiene un vacío en su interior. Alguien dijo una vez que en el fondo de nuestro corazón, en nuestro interior, hay una forma, ¿no? Y que es como un recipiente que necesita llenarse. Y todos buscan llenar, ¿no? ese vacío de alguna satisfacción, ¿no? Con diferentes cosas, pero resulta que ese recipiente en nuestro interior tiene la forma de Dios, ¿no? Es como Dios es la pieza justa, ¿no? Para poder llenar nuestro interior, para eliminar el vacío que muchos suelen tener allí en su interior, donde buscan llenarlo con diferentes placeres o diferentes adquisiciones o metas que se proponen, y al momento de alcanzarlas se dan cuenta que eso no les da la paz, la felicidad plena. Siempre están buscando y nunca se llenan. Esa es la definición, digamos, de los que están vacíos del Espíritu Santo. El tema es, bueno, que dentro nuestro hay un espíritu y ese espíritu tiene que unirse al Espíritu Santo de Dios, Claro. que es cuando precisamente, ya lo vamos a hablar en el punto 2, que son las gentes que tienen al Espíritu. Pero en este primer caso hay gente que no tiene al Espíritu de Dios. Viven su vida cierto tiempo, cierta edad, y se van de esta tierra con el espíritu humano, pero no unido al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué pasa con esas personas? En una de las cartas que escribe el apóstol San Pablo en la Biblia, en la palabra de Dios, Romanos 8:9 dice que y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cuando Cristo asciende a los cielos, prometió enviar el Espíritu Santo. O sea que el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios, no es un hijo de Dios, simplemente es una criatura de Dios. O sea que esa persona solamente piensa en lo terrenal, en lo carnal, en lo natural. Porque el ocuparse de la carne, dice, es muerte. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Este es el punto. El hombre natural, la mayoría de las personas, no puede discernir las cosas espirituales. Cuando una persona se acerca a Dios a través de Cristo, reconociendo sus fallas, su necesidad, viene el Espíritu Santo a nuestro interior. Y es Él el que precisamente produce esa sensibilidad de poder conocer, como que nos va abriendo los ojos. Pablo habla también que es quitado el velo, para poder nosotros comprender las cosas de Dios. Si no, las cosas de Dios no se comprenden. No. Es una religión que puede tener la gente, pero no pueden discernir lo de Dios. Cuando una persona reconoce a Dios en su vida, cuando una persona se da cuenta que necesita a Jesús, ya ahí podemos advertir una obra del Espíritu Santo, ¿no? La Biblia dice que es el mismo Espíritu de Dios el que nos provoca a nosotros convencimiento. ¿Qué es este convencimiento? De que nosotros tomamos conciencia que necesitamos a Jesús. Porque las personas por ahí van por la vida pensando que no necesitan a Dios, ¿no? Hasta que se topan y se chocan con la pared o reciben una prueba difícil o tienen una situación trágica donde se dan cuenta que ya no pueden resolver con sus manos la situación, y ahí entienden que dependen de Dios, ¿no? El mensaje que damos aquí es evitar llegar a ese momento límite y hablar la palabra de Dios para que el Espíritu Santo pueda trabajar y convencer en nuestro corazón de que necesitamos acercarnos a Dios. Cuando la persona reconoce que necesita a Dios, ahí vemos que el Espíritu Santo ya empieza a trabajar, ¿no? Ya empieza a obrar en cada uno de los que empiezan a mirar hacia arriba y entender que si le dicen que sí a Jesús, ese vacío, como dijimos hoy, se empieza a llenar, ¿no? Y como recién decías, entra vida espiritual. Hay muchas personas que caminan viviendo la vida, físicamente están vivos, pero espiritualmente hay una faceta espiritual de la persona que está muerta. Están muertos en sus delitos y en sus pecados, dice la Escritura, porque el hombre que no tiene el Espíritu Santo, que vive sin el Espíritu, bueno, lo habla claramente, no son de Cristo, no son de Dios, porque el que hace la obra
es justamente Dios en nosotros. Si no está Dios en nosotros, el hombre vive en su materialismo, en sus carnalidades, en su pecado, porque así vive el hombre natural. Lo triste es que muchos son engañados pensando que es gente buena. No, yo soy bueno, no hago esto y lo otro. Pero si no está el Espíritu de Dios en nosotros, estamos perdidos. Esa es la realidad. Tiene que estar el Espíritu de Dios. Ahora, mucha gente anda por esta vida sin el Espíritu de Dios. El día que se mueren, no van a ir a un lugar donde está Dios, porque se fueron sin el Espíritu de Dios. Ahora, la segunda clase de personas que encontramos en esta tierra son los que tienen al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Vos lo dijiste, en el momento que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, cuando nos predican la palabra de Dios y nos dicen que bueno, que todos pecamos, todos fallamos, ¿quién puede negar eso? Y que necesitamos un Salvador, que Cristo murió en la cruz, que derramó la sangre y que Él es el sustituto para que purgue, bueno, nuestros pecados. Cargó, mejor dicho, todos nuestros pecados y nosotros ahora al aceptarlo somos libres. Alguien pagó por mí, alguien pagó la deuda por mí. Lo recibo y ahí viene el Espíritu Santo en mi interior. Y ahí Dios comienza a hacer una obra de justificación, ya no me siento culpable, soy justificado a través de lo que hizo Jesucristo, soy santificado, Él comienza a santificar mi vida, comienza a restaurar también nuestro interior, ayudarnos, y empezamos a transitar una nueva vida, pero también tomando decisiones con Dios, porque hay como una batalla en el interior, en el querer hacer las cosas de Dios y en el querer hacer las cosas del hombre carnal, digamos. Podemos decir que el momento en que la persona decide por Jesús es el momento más importante de la vida de esa persona, ¿no? Es el momento clave, el momento bisagra, porque desde el momento que decidimos aceptar a Cristo en nuestro corazón, esa área espiritual que estaba muerta ahora cobra vida, ¿no? Entonces, en mi interior empieza a haber una especie de convivencia, ¿no? Como recién decía, convive mi deseo natural de hacer la cosa como yo quiero, pero ahora está el Espíritu de Dios. Y también me empieza a decir, bueno, está bien, vos podés hacer lo que quieras, pero la palabra de Dios dice esto. Si vos querés que te vaya bien, si vos querés agradar a Dios, la forma de vida que tenés que llevar adelante es la siguiente: con amor, con respeto, con honestidad, con santidad. Pero esos atributos, el hombre se esfuerza, ¿no? Y algunos logra algunos, pero para poder vivir una vida agradable a Dios, dice que el Espíritu Santo es el que te convence de justicia, de juicio y de pecado. Él es el que pone ese motor, digamos, esa fuerza en nosotros. Mirá lo que dice el Romano 8:3, porque si vivís conforme a la carne morirán, mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, van a vivir. Es cuando la Biblia dice, bueno, el que miente no mienta más, el que robaba no robe más, el que engañaba a su esposa, bueno, no lo haga más. O sea que comienza ahora un cambio de vida. Todos los esfuerzos que la gente hace por ser mejor persona normalmente se ven frustrados o inútiles, ¿no? Porque no pueden lograrlo con sus fuerzas. Ahora, el Espíritu Santo es la clave, el motor que nos lleva a poder mejorar en esta vida y poder desarrollar lo que la Biblia llama los frutos, ¿no? Espirituales, ¿no? Que son justamente todas estas actitudes que los hombres y las mujeres de a pie lo consideran buenas, lo consideran aceptables y muchas veces lo ven como un modelo de vida, pero en el momento donde viene la situación, no surge el amor, no surge la paz, sino que surge la ira, surge el enojo, surge la envidia, por más que no quieran. ¿Por qué? Porque su propia naturaleza los lleva a eso. Cuando hablamos del Espíritu Santo nos referimos a una nueva naturaleza espiritual, que la inclinación ahora espiritual en nuestras vidas es justamente a hacer el bien. Podemos decir que la clave para ser una mejor persona está en el momento en que el Espíritu Santo inunda nuestro interior. Y viene cuando tenemos a Cristo. Obviamente. Ahora, es tan fuerte esa convicción, esta experiencia, de que podés sentir realmente al Espíritu Santo en el interior, ¿no? Te das cuenta que Dios está. Es más, la misma Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿no? Es una convicción muy profunda. Y esto lo puede percibir toda gente, toda persona que se anima a confiar en el Señor Jesús. Y se cumple la Escritura que dice, de manera que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Es Dios en nosotros haciendo la obra. Que ahí está la gran diferencia en lo que es una religión. Hace esto, hace lo otro,
pero después cuando nadie te ve, cada uno hace lo que se le antoja. Pero cuando vos tenés a Cristo, Dios al vivir dentro tuyo, vos vas todo el día acompañado en tu interior por Dios. Bueno, después tenés las personas que se van vaciando del Espíritu Santo, o sea que andaban sin el Espíritu, recibieron a Cristo y vino el Espíritu Santo, pero se fueron vaciando del Espíritu porque en vez de hacer las cosas en la voluntad de Dios, le vino la tentación y se fueron apartando de Dios. Sí, suele pasar, ¿no? Muchas personas que toman esta decisión que decíamos, aceptan a Jesús, le dicen que entre en su interior y dicen, bueno, quiero vivir la vida cristiana, pero como recién lo mencionábamos, esa puja, ¿no? en el interior, en vez de darle lugar al Espíritu para que haga lo bueno, empiezan a darle lugar nuevamente a la naturaleza humana, ¿no? Dios te marca el rumbo, te va hablando, te va guiando, pero la naturaleza humana lo lleva para el otro lado. Entonces, Claro. ¿quién va a ganar ahí? Una vez dijo alguien que es como una pelea de boxeadores, ¿no? En el interior. El que tenga mayor peso va a ser el que va a ganar. Al que alimentemos más. Si buscamos a Dios, venimos a la iglesia, oramos, hacemos actividades espirituales, más vale que se va a fortalecer el hombre interior. Si descuidamos todas esas cosas, se va a manifestar otra vez las viejas costumbres y, como la Biblia llama, el viejo hombre. Claro, el Espíritu Santo es una persona, una persona que es un caballero, ¿no? Que cuando uno le deja entrar, él viene, hace su ingreso, digamos, a nuestro corazón, pero él no va a ocupar un lugar que nosotros no le demos. Entonces, yo, si dejo que el Espíritu Santo guíe mi vida, voy a poder progresar espiritualmente. Ahora, si yo le digo al Espíritu Santo, a Jesús, entra en mi corazón, y después hay ciertas áreas de mi vida que yo se las cierro con llave, no le dejo entrar porque termino decidiendo yo, el Espíritu Santo se va a quedar en el molde, ¿no? Por así decirlo, y no va a invadir áreas que yo no le entregue. Entonces, también está no solamente la decisión inicial de decir, bueno, que venga el Espíritu Santo a mi interior, sino de decir, bueno, yo quiero que me inunde, que me llene, que esté no solamente Claro. como un huésped ahí quietito, maniatado, sino que tome el control de todas las áreas de mi vida. Esta es la gente que, por ejemplo, piensa que, bueno, ya creo, listo, con creer, no, yo creo en Dios. No, no. Tenés que llenarte de Dios para poder hacer la voluntad de Dios, porque separados de mí, dijo Jesús, no pueden hacer nada. Ahora, ¿cómo puedo estar unido a Jesús? ¿Cómo es que lo llevo en el corazón? Y porque vino el Espíritu Santo. Dios dice que enviaría su Espíritu a vivir en nosotros y Él grabaría su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Él ahora desde adentro nos va guiando. Ahora, las personas que siguen en sus costumbrismos y en sus pecados, lamentablemente creen en Dios, porque dicen, sí, yo voy a la iglesia, pero no tienen un buen testimonio. ¿Por qué? Porque alimentan las cosas carnales. Y la Biblia habla claramente cuáles son las obras de la carne. Y habla, las obras de la carne, que son pecados delante de Dios, es el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya les dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Claro, pero todas estas cosas que mencioné la practica la mayoría de la gente, porque andan sin el Espíritu, pero cuando reciben a Cristo, ahí empieza la batalla. ¿Lo vamos a dejar? El Espíritu Santo nos da la fortaleza, porque es espíritu de fuerza. No les he dado espíritu de cobardía, dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces podemos ir dejando todas estas cosas, pero en definitiva, Joel, es la obra del Espíritu en nuestra vida, porque nosotros solos no lo podemos dejar. Claro, la pregunta es, ¿cómo logro, ¿no?, que ese nivel espiritual aumente, ¿no?, en mi vida? Una buena respuesta podría ser, bueno, realizando actividades espirituales, ¿no? ¿A qué me refiero? La oración es un medio fundamental para poder acercarnos a Dios, para estrechar nuestra relación con Dios y obviamente con el Espíritu Santo. Cuando yo oro, cuando yo me dirijo a Dios, empiezo a rendirle y a entregarle mi voluntad y entra una comunión, entro en una comunión con Él y el Espíritu Santo crece. Cuando vengo a la iglesia y escucho la palabra de Dios,
cuando yo tengo contacto con el libro sagrado, que es la palabra de Dios, y empiezo a entender lo que Dios quiere decir a mi vida, se alimenta mi parte espiritual, ¿no? Todos esas decisiones que voy tomando y esos actos, ¿no? De decir, bueno, voy a orar, voy a escuchar la palabra de Dios, voy a leer la palabra de Dios, voy a renunciar a todas aquellas actividades que Dios desaprueba, que la Biblia llama pecados, es la tarea que yo tengo que hacer para que aumente, ¿no? En mi vida el nivel espiritual, ¿no? Y si el Espíritu tiene más injerencia en mi vida, Él es el que me va a guiar, ¿no? Conforme a la perfecta voluntad de Dios. Claro, es una decisión también personal cada día de buscar llenarnos, ¿no? La palabra apostólica es que debemos llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Es más, el apóstol San Pablo también, creo que a los Corintios le habla y le dice que todas las cosas me son lícitas, dice él, pero no todas me convienen. El otro día me mandaron, ¿no?, un párrafo, ¿no?, parafraseando esa parte, que dice así, ¿no?, como que el apóstol Pablo estaba escribiendo esa carta y dice, bueno, ustedes pueden vivir como se les antoja, pero después no vengan llorando. Y dice, no, bueno, mejor voy a poner así, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea que hay gente que cree, pero quiere vivir, hacer cosas a su manera y no se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios. Entonces se va entristeciendo el Espíritu Santo, esa persona no tiene llenura y es un mal testimonio, una persona que no brilla a la luz de Cristo, porque igual que todo lo demás, nada más que cree. Sí, pero no sirve, porque no sirve solamente, creer es muy importante, pero no sirve solamente creer, porque aún el diablo cree. El diablo cree en Dios, sí, Dios lo creó, él sabe que Dios existe. Dice la Biblia que aún los demonios creen, pero no lo obedecen. Acá hay que creer y obedecer, y se puede obedecer llenándonos del Espíritu Santo. ¿Qué te parece si en el próximo bloque, después de esta canción, explicamos cómo llenarnos del Espíritu Santo de Dios? Vamos al tema musical y ya volvemos. Muy bien. Muros rodeando esto, pensé que caerían, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido
venimos hablando que hay 4 clases de personas en esta tierra. Los que no tienen el Espíritu Santo de Dios, los que tienen el Espíritu Santo de Dios cuando reciben a Cristo, los que se van vaciando del Espíritu Santo porque no obedecen y no siguen a Cristo y sus enseñanzas, y cuarto, que vamos a hablar ahora, los que se llenan del Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia dice que son manifiestas las obras del Espíritu. Lo dice en Gálatas 5:22, ¿no? Que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la fe, la bondad, la mansedumbre, la templanza y el dominio propio. O sea que son frutos espirituales que Dios le da a aquellos que creen en Él, ¿no? Y que lo reciben. Así es, cuando el Espíritu Santo empieza a tomar el control de nuestras vidas, surgen, ¿no? Afloran estos frutos espirituales. Viene ese apasionamiento, y la Escritura dice, el ocuparse del Espíritu es vida y es paz, que es lo que te lleva a lo que decías vos, a hacer diversidad de actividades también espirituales. Que queremos aclarar que no es como una religión o algo, un legalismo, que esto tiene que ser estrictamente así, no. Vos sentís la guía, es agradable hacerlo. Yo vengo aquí a dar un mensaje por televisión porque me es agradable, predico la palabra hace 30 años porque me es agradable, porque encontré algo superior a lo que conocía. Lo de Dios es superior, sino ¿quién va a seguir algo que es inferior? Nosotros lo seguimos a Él porque verdaderamente ya las cosas no brillan tanto como brilla lo que hemos conocido, que es Jesús. Obviamente, cuando uno entiende el significado de lo eterno, todo lo que tiene una temporalidad, todo lo que es terrenal, te das cuenta que ya no tiene, como decías, tanto brillo, tanta importancia, sino que ahora uno se enfoca en lo espiritual. Y el apóstol Pablo, en la carta que le escribe a los colosenses, dice, ¿no? Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, ¿no? Porque esto de acá de la tierra perece, tarde o temprano se acaba. Ahora, lo que es espiritual, lo que es de arriba, lo que es eterno, no tiene final, es para siempre. Entonces uno se da cuenta de que la eternidad de Dios está en nuestro corazón, ¿no? Entonces uno, al recibir el Espíritu Santo y llenarse de Él, se siente un ser eterno, un ser que está viviendo por algo mucho más grande que lo que vive cualquier otra persona que se enfoca solamente en lo terrenal. Esa es la persona vencedora, el que se va llenando del Espíritu Santo. El día que se va de esta tierra se va directo con el Señor. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? A fin de que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu Santo. O sea que primero uno recibe a Cristo, viene el Espíritu Santo, pero después viene la promesa, el poder. Recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. Ese poder te hace testificar, hablar de Jesús, no avergonzarte de Él y hacer su voluntad, ¿no? Él es el que nos va guiando. Y dice la Biblia que el Señor derramará de su Espíritu sobre sus siervos y sobre toda carne, sobre todo aquel que invocare el nombre del Señor. Se produce esa expansión. Y Jesús lo hizo bien fácil. En Lucas 11:13 dice que todo aquel que pida el Espíritu Santo, Dios también se lo va a dar. Pero hay que tener hambre y sed también de justicia para ser saciado, que uno lo anhele realmente esto. Hay un verso que dice, el que pide recibe, el que busca halla y el que golpea se le abrirá. Esos versos están en griego, en un presente continuo. O sea que sería el que persiste en pedir, el que constantemente busca, el que siempre está golpeando, precisamente ese es el que va a recibir también esta promesa del Espíritu Santo. Él puede llegar hoy, puede llegar mañana. La promesa es para todo aquel que cree y que tiene al Señor Jesucristo. Busca a Jesús, recibirlo primero en tu corazón y llenate del poder del Espíritu Santo de Dios. Y van a aflorar todos estos frutos espirituales que estuvimos hablando. Este es el tiempo óptimo para recibir al Espíritu Santo dentro de nuestro corazón. Te agradezco, Joel, por estar. Bendecimos a toda la audiencia, que te rodee el Espíritu Santo por dentro y también por fuera. Hay bendición a través de Jesús. Dios les bendiga.